Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 19. La casa estaba absolutamente en silencio, el único movimiento que se percibía eran algunas partículas de polvo que se veían en el rayo de sol que entraba por una de las ventanas. De repente, ese silencio se rompió con un fuerte ruido cuando aparecieron 3 figuras en medio de la sala de estar. Un joven de cabello oscuro acompañado de una pequeña rubia y un pequeño elfo. El elfo, por alguna razón, llevaba un sombrero verde flexible del que colgaban varios corchos de cuerdas. También sostenía un palo largo de madera que estaba hueco y decorado con rayas pintadas. Luna se tambaleó un poco antes de hundirse en el sofá con un suspiro de alivio. «Oh, Dios», dijo. «No importa cuántas veces lo hagamos, siempre termino mareada». Ari se rió levemente. «Sí, esos trasladadores internacionales son una perra. Aún así, llegar de Melbourne a California en menos de un minuto compensa con creces el mareo y las náuseas. De todos modos, la próxima vez esperemos un poco para recuperarnos del traslador antes de aparecernos en casa». Luna se quitó los zapatos, puso los pies en alto y movió los dedos de los pies felizmente. «Ah, sí, eso es bueno», dijo. «No importa lo divertido que haya sido Brasil y Australia, es tan bueno estar en casa». Ari y Dobby comenzaron a sacar paquetes encogidos de sus bolsillos y a apilarlos en el piso. Les llevaría un poco de tiempo desencoger todo y guardarlo. Después de todo, a Luna y Dobby les encantaba comprar recuerdos. Sí, estuvo de acuerdo, no hay nada como volver a casa después de un largo viaje. Inhaló profundamente y miró a su alrededor. Aquí se siente un poco sofocante. Supongo que necesitamos ventilar un poco el lugar. Ha estado encerrado demasiado tiempo, dijo mientras caminaba hacia las ventanas y abría las cortinas. Un movimiento repentino le llamó la atención y miró por la ventana hacia los árboles que bordeaban la calle. Eso era Hubo un destello repentino de luz y lo que había estado mirando desapareció. Bueno, eso ciertamente eliminó todas las dudas. Luna, ¿podrías ser amable y desaparecerte por un momento? Creo que estamos a punto de recibir compañía de un tipo con barba larga y senil, dijo. ¿Por qué?, preguntó Luna con voz quejosa. Solo me puse cómodo. Había un fénix sentado en el árbol al otro lado de la calle, y simplemente desapareció. Sin duda, Dumbledore tenía a Fawkes estacionado aquí para vigilar nuestro regreso. Eso significa que probablemente aparecerá aquí muy pronto, explicó Harry. Luna resopló un poco e hizo pucheros. No veo por qué me haces esconderme de él cada vez que viene. Es ridículamente inconveniente. Oh, vamos, gritó Harry. Hemos hablado de esto. Ya sabes, es mejor que sepa lo menos posible sobre mí. Tarde o temprano se enterará de todos modos. Bueno, si sigue viniendo, claro está, dijo Luna. Y más tarde sería mejor que pronto, dijo Harry mientras la sacaba con delicadeza de la habitación y la llevaba al dormitorio, donde estaría a salvo y fuera del camino. Menos de 10 minutos después, Dumbledore estaba presionando el botón de la puerta de Harry. Unos minutos después, Harry había dejado entrar al hombre y había dejado caer una taza de té en sus manos. Sin importar sus sentimientos personales, no había necesidad de no darle al menos una taza de té. Después de todo, eran británicos. Te fuiste por un tiempo bastante largo, dijo Dumbledore. Pasé varias veces buscándote. Había comenzado a temer que nunca regresaras, y como ya no tengo forma de encontrarte desde que recuperaste mi rastreador. Harry se encogió de hombros. Solo estuve fuera por un par de meses, dijo. Nunca pude ver mucho del mundo mientras crecía. Es bueno poder viajar y ver el mundo ahora que puedo hacerlo. Dumbledore se encogió de hombros incómodo y miró a Harry por encima de sus gafas. ¿De verdad, el chico tenía que seguir sacando a relucir su desafortunada infancia? Siempre hacía que Dumbledore fuera incómodamente consciente de sus fallos. Entonces, ¿qué querías esta vez?, preguntó Harry. Sabes que no voy a venir a pelear con el viejo Goldie por ti, no importa cuán amablemente me lo supliques. Sí, soy muy consciente de ese hecho, Harry. Sé muy bien que has elegido no creer en la profecía. Sin embargo, quería pedirte que reflexionaras sobre la apuesta de Pascal, dijo Dumbledore. ¿La apuesta de Pascal?, preguntó Harry confundido. Blaise Pascal era un científico y filósofo mugle, planteó el argumento de que, ¿no era él el tipo que da nombre a las unidades de presión?, preguntó Harry. Posiblemente, dijo Dumbledore. Nunca he estudiado las ciencias mugles en gran detalle. Sin embargo, Pascal también fue un filósofo que formuló un argumento muy interesante sobre por qué la persona racional debe creer en la existencia de un poder superior, es decir, Dios.
De alguna manera, nunca esperé que comenzaras a hablar sobre religión, dijo Harry. Sí, es un hecho que la mayoría de los magos tienden a ser más espirituales que religiosos y en cuanto a la fe cristiana, es difícil seguir una religión que aboga por el exterminio de tu especie. Aunque una vez me dijeron que los pasajes de la Biblia que piden que se ejecute a las brujas en realidad eran traducciones erróneas, así que tal vez, de todos modos, todo eso no viene al caso, dijo Dumbledore. ¿Cuál era el punto entonces?, preguntó Harry. La apuesta de Pascal fue un argumento ideado por Pascal. Decía que Dios existe o no existe y que no hay forma de saberlo hasta que uno muere. Dado eso, el ser humano racional debería, no obstante, elegir creer en Dios y vivir su vida según los principios de la religión que elija seguir. Si se equivocan y Dios no existe, entonces no han perdido mucho, tal vez solo algo de tiempo o lujos. Si tienen razón, entonces pueden ir al cielo. Arriesgan muy poco y las recompensas son infinitas si Dios existe y si no existe, ¿qué han perdido realmente? Por otro lado, podrías elegir no creer, y entonces, si te equivocas, bueno, me temo que lo único que te espera sería la condenación eterna, al menos según la religión cristiana, explicó Dumbledore. Está bien, entiendo lo de los riesgos versus las recompensas, suena un poco a teoría de juegos, pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo?, preguntó Harry. Harry, ahora mismo estás eligiendo no creer en la profecía. Considera lo que puede pasar si te equivocas. Ahora mismo, estoy seguro de que estás absolutamente a salvo y no estoy diciendo que sucederá pronto, la profecía no especificó un período de tiempo específico después de todo. Sin embargo, debes recordar que el cuerpo de Voldemort no es natural. Es una construcción de las artes oscuras y, como tal, dudo que envejezca normalmente e incluso si lo hace, es posible que simplemente haya resucitado nuevamente. A todos los efectos, debemos considerar que Voldemort es, de hecho, inmortal. Dumbledore apoyó las manos sobre la mesa y juntó los dedos. Piensa en 50 o 60 años a partir de ahora. Sin duda, estaré mucho tiempo en mi tumba y no podré ayudarte ni aconsejarte. De hecho, probablemente te habrás olvidado por completo de Voldemort y de mí. Dijiste que te gusta viajar. Incluso podrías decir viajar a Europa de nuevo. Digamos que estás visitando París. ¿Qué harás si Voldemort elige ese momento para atacar Francia? Para entonces, seguramente habrá logrado aumentar sus números hasta un punto en el que tal ataque sea factible. Allí podrías estar, admirando las vistas, mirando esa torre de metal de la que los franceses están tan orgullosos y lo siguiente que sabes es que Voldemort junto con sus mortífagos se ha aparecido cerca y está lanzando maldiciones asesinas a todo lo que ve. Una de las maldiciones de Voldemort podría matarte sin que él siquiera se dé cuenta de que eres algo más que un espectador inocente. Dumbledore miró a Harry, que parpadeaba lentamente. Bien, parecía que sus palabras estaban teniendo efecto en el chico. Por otro lado, continuó, podrías elegir creer en la profecía. No estoy diciendo que espero que salgas y desafíes a Voldemort a un duelo. No. Simplemente te estoy pidiendo que te prepares. Que aprendas de mí y me dejes enseñarte para que, si alguna vez te encuentras en una situación así, estés preparado. Para que, si alguna vez llega a suceder una situación así, puedas tener una oportunidad de sobrevivir. Eso es todo lo que te pido. ¿No me estás pidiendo que luche contra Voldemort?, preguntó Harry con estupefacción e incredulidad. ¿Es probable que aceptes hacer algo así?, preguntó Dumbledore en un tono divertido. Ante el movimiento negativo de cabeza de Harry, continuó. Entonces no veo qué hará mi intento de persuadirte de que actúes de esa manera. No, creo en la profecía. Creo que pase lo que pase, de alguna manera la profecía se cumplirá y todo lo que quiero hacer en este momento es prepararte para tal eventualidad. Harry tamborileó con los dedos sobre la mesa y miró a lo lejos. Parecía estar sumido en sus pensamientos. Dumbledore lo dejó con sus pensamientos. No sería bueno presionar demasiado a Harry, pensó. Finalmente, Harry pareció tomar una decisión y dijo: bueno, mientras esté claro que nunca aceptaré luchar contra Voldemort, y mientras tú no intentes persuadirme de lo contrario, entonces, supongo que no hay daño en estar preparado. Entonces, ¿qué tenías en mente? Dumbledore sonrió triunfante. Gancho, sedal y plomada, ahora lo tenía. Sacó un pequeño paquete de uno de los bolsillos de su voluminosa túnica. Un chino llamado San Tzu dijo una vez: si conoces a tus enemigos y te conoces a ti mismo, no estarás en peligro en 100 batallas. Entonces, para empezar, les mostraré algunos recuerdos relacionados con Tom Riddle.
Supongo que todavía tengo prohibido realizar magia dentro de estas instalaciones, así que si son tan amables de abrir mi pensadero, podemos comenzar, dijo. Harry realizó el hechizo necesario para expandir el pensadero, que fue colocado sobre la mesa. Luego, Dumbledore sacó de su bolsillo una botella de cristal que contenía una sustancia blanca plateada que giraba. Haremos un viaje por el camino de los recuerdos de Bob Ogden, dijo Dumbledore mientras sacaba el tapón de la botella de cristal. ¿Quién era Bob Ogden? Era empleado del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, dijo Dumbledore. Murió hace algún tiempo, pero no antes de que lo hubiera localizado y lo hubiera persuadido de que me confiara estos recuerdos. Estamos a punto de acompañarlo en una visita que hizo en el curso de sus funciones. Si te pones de pie, Harry, Dumbledore vertió el contenido plateado de la botella en el pensadero, donde se arremolinaron y brillaron, ni líquido ni gas. Después de ti, dijo Dumbledore, haciendo un gesto hacia el cuenco. Harry se desplomó en la cama junto a una luna dormida que se despertó con el movimiento. Ella inmediatamente se acurrucó a su lado y preguntó, ¿entonces, finalmente terminaste con Dumbledore? Sí, respondió Harry cansadamente. ¿Qué piensas sobre el punto que planteó? El de estar preparado para Voldemort incluso si no creyera en la profecía. Bueno, supongo que hay cosas peores que podrías estar haciendo que emular a los Boy Scouts, pero aún así no confío en él. Tienes que tener cuidado de que no use esto para manipularte de alguna manera. ¿Qué te mostró en el pensadero? Preguntó. Fue extraño, dijo Harry. Dijo que necesitaba conocer a mi enemigo, así que, sí, me pareció interesante que citara a Sansu, ciertamente explica un poco sobre cómo y por qué Dumbledore actúa como lo hace, dijo Luna. ¿En serio? ¿De qué manera? Preguntó Harry. Otra cita de Sansu sería, sé extremadamente sutil, incluso hasta el punto de no tener forma. Sé extremadamente misterioso, incluso hasta el punto de no tener sonido. De ese modo puede ser el director del destino del oponente. No sé nada sobre la falta de forma y de sonido, pero misterioso ciertamente le queda a Dumbledore como anillo al dedo. ¿No es así? Harry se rió. Confío en que puedas citar a Sansu. De todos modos, lo extraño es que esperaba que me mostrara recuerdos de las atrocidades de Voldemort o algo así, ya sabes, algo que me convenciera de que había que ocuparse de él. Pero, me mostró un par de recuerdos de la familia biológica de Tom Riddle, que por cierto eran muy retorcidos, excepto su madre, que era simplemente lamentable, y luego otro de Dumbledore yendo a decirle a un Tom de 11 años que era un mago. En realidad, no entiendo muy bien el punto. Todo lo que hizo fue hacerme sentir pena por el niño. ¿Sentiste pena por Voldemort? Preguntó Luna con asombro. Harry negó con la cabeza. No, Voldemort, no. Es un monstruo que asesinó a mis padres. Pero, el joven Tom, un niño pequeño, un huérfano que tuvo una infancia terrible, creció en un orfanato, incomprendido y temido por los muggles que lo rodeaban, sin saber ni entender por qué sucedían cosas extrañas a su alrededor. Ciertamente puedo identificarme con eso. Mi infancia no fue tan diferente después de todo y. Por la gracia de Dios, y todo eso. Dudo que pudieras haber resultado ser algo así, sin importar cuán similares fueran tus infancias, dijo Luna. Oh, no sé, todo lo que puedo decir es que me alegro de que fuera Hagrid quien viniera a darme mi carta de Hogwarts. Dumbledore, a veces realmente creo que no se le debería permitir estar cerca de los niños. Quiero decir, Hagrid era un gran tipo, pero cometió algunos errores cuando se presentó, dijo Harry. Sí, me contaste la historia. ¿Derribó la puerta, no? Preguntó Luna. Derribó la puerta, se enojó con mis parientes, siguió a Dudley, no me preparó para que me atacaran en el Leaki, decidió dejarme solo e irse a tomar algo en medio, me impidió comprar libros que podrían haber sido útiles para defenderme y se olvidó de decirme cómo subir al tren, todo antes de enviarme de vuelta a vivir con los mismos parientes a los que tan consideradamente había enfurecido, dijo Harry. Es un maldito milagro que Vernon no me haya empujado dentro del armario en cuanto regresé con ellos. De todos modos, es un buen tipo, me compró una tarta de cumpleaños y también me compró a Hedwig. Como dije, mucho mejor que Dumbledore cualquier día de la semana, dijo Harry. ¿Por qué? ¿Qué tan malo podría haber sido Dumbledore? Preguntó Luna. Tom Riddle era huérfano y Dumbledore fue a darle una invitación a Hogwarts. Dumbledore de alguna manera descubrió que había estado robando, sospecho que usó legilimancia con el niño, lo cual es otra caja de Pandora, y había algo sobre un conejo muerto, así que decidió, no sé, intimidarlo un poco y asustarlo para que se corrigiera, supongo.
Dumbledore sacó su varita de un bolsillo interior de su chaqueta, la apuntó al armario destartalado en la esquina y le dio un golpecito casual. El armario estalló en llamas. Ridley se puso de pie de un salto. Harry no podía culparlo por aullar de sorpresa y rabia. Todas sus posesiones mundanas debían estar allí. Pero mientras Ridley se volvía hacia Dumbledore, las llamas desaparecieron, dejando el armario completamente intacto. Extracto de J.K. Rowling. Harry Potter y el príncipe mestizo. ¿Le prendió fuego a sus cosas?, preguntó Luna con asombro. No estaban dañados, así que probablemente era solo una ilusión, pero, vamos. No le hagas eso a un huérfano que de todos modos apenas tiene nada. Incluso si hubiera estado robando, seguía siendo solo un niño de 11 años. ¿Por qué le harías eso a alguien como él? Ridley estaba obviamente, sorprendido, enfurecido, asustado, aterrorizado. Si alguien te hiciera eso, si te mostraran que no tienes poder para evitar que destruyan todo lo que posees con un simple movimiento de varita, que obviamente no eres nada ante sus ojos, ¿cómo reaccionarías?, preguntó Harry. Probablemente solo hizo que Tom se decidiera a nunca más dejar que nadie pudiera hacerle eso. Probablemente hubiera jurado en ese momento volverse más poderoso que Dumbledore. Convertirse en alguien tan poderoso y temer que nadie pudiera volver a hacerle eso. Si tuviera que adivinar, probablemente ese fue el día que lo llevó a emprender el viaje que terminaría convirtiéndose en un señor oscuro, dijo Harry. Si tienes razón, entonces Dumbledore realmente tiene mucho por lo que responder, dijo Luna. Lo sé, dijo Harry cansadamente antes de permitirse quedarse dormido. Durante las siguientes semanas, Dumbledore jugó un cuidadoso acto de equilibrio. No podía darse el lujo de apresurar a Harry a través de todos los recuerdos, ya que necesitaba tiempo. Tiempo para lograr que Harry confiara en él nuevamente. Tampoco podía tomarse demasiado tiempo entre visitas por miedo a que Harry perdiera el interés. No, tenía que ser muy cuidadoso con la velocidad a la que le mostraba los recuerdos a Harry. Así que los mostraba tanto como se atrevía y parecía estar funcionando. Con cada visita, Harry parecía abrirse un poco más y volverse menos cauteloso a su alrededor. Las cosas iban muy bien, de hecho. Finalmente, aunque había llegado a su fin, Harry estaba viendo el último recuerdo. El que había extraído de su mente. Slughorn después de algunos comienzos en falso. Horace había tenido la temeridad de darle un recuerdo editado al principio. Aún así era Albus Dumbledore y había logrado obtener el verdadero recuerdo del antiguo profesor de pociones sin demasiada dificultad. Ahora habían terminado de ver el recuerdo y le había explicado a Harry qué eran los Horrocruxes. Harry ahora se daría cuenta de que tenía que adoptar una postura más proactiva para lidiar con Voldemort. Se volvería hacia él y él a su vez lo guiaría hacia la victoria en la lucha contra Voldemort. ¿Entonces estás diciendo que no puede ser derrotado a menos que destruyamos estos Horrocruxes?, preguntó Harry. Estaba mirando fijamente a Dumbledore. Sí, como he explicado, estas creaciones contienen una parte de él, comenzó Dumbledore solo para ser interrumpido por Harry. Bien, entiendo esa parte, lo que no entiendo es, ¿sí, mi hijo?, preguntó Dumbledore pacientemente. ¿Cómo exactamente me ayuda esto en el escenario hipotético que describiste originalmente? Ya sabes, en el que soy atacado aleatoriamente por Voldemort, dijo Harry. Sí, desafortunadamente tienes toda la razón en eso, querido muchacho. Los Horrocruxes tendrán que ser destruidos primero, pero no te preocupes. Tengo varias pistas excelentes sobre el paradero de estas creaciones. Por ejemplo, la copa de Hufflepuff y el guardapelo de Slytherin que viste en los recuerdos que revisamos. Estoy absolutamente seguro de que Voldemort los habría convertido en Horrocruxes. No te preocupes, con mi ayuda, pronto podrás destruir todo, bien, y yo aquí preocupándome por nada. Debería haber sabido que tendrías las cosas bajo control, dijo Harry. Dumbledore miró al muchacho. ¿Había sido eso sarcasmo? No, no podía serlo. ¿Sabes? Lo que no logro entender es que debes haber sabido sobre estas cosas desde el final de mi segundo año en Hogwarts, cuando dejé el diario sobre tu escritorio. Entonces, ¿por qué no has hecho nada al respecto en todo este tiempo?, preguntó Harry. Lo habría hecho, desafortunadamente estuve tan ocupado buscándote que no tuve la oportunidad de... está bien, entonces tienes tus prioridades. Supongo que es comprensible. ¿Por qué hacer algo que definitivamente dañará a Voldemort cuando puedes perder el tiempo buscando a alguien que, según tu propia profecía, tiene, como mucho, un 50% de posibilidades de vencerlo?, dijo Harry.
Harry, yo sentí que tú, es decir, encontrarte era la prioridad y no me disculparé por eso. Sí, podría haber ido a buscar los Horrocruxes yo mismo, pero la profecía dice que tú serás quien lo derrote. Eso podría significar que estaba condenado al fracaso si intentaba ir a buscar los Horrocruxes yo mismo. No podía permitirme correr ese riesgo, no hasta que te encontrara, dijo Dumbledore. Ya veo, dijo Harry escépticamente. Desafortunadamente, desde donde estoy sentado me has mentido una vez más. Todo esto, estas supuestas lecciones que se suponía que debías darme sobre cómo derrotar a Voldemort, nada de eso realmente me será de ayuda. No estoy dispuesto a ir a buscar estos Horrocruxes, así que todo esto ha sido una monumental pérdida de tiempo en lo que a mí respecta. Harry, no, debes ver eso, no veré a Dumbledore. No veré nada, gritó Harry. En ese momento estaba mirando fijamente a Dumbledore y Dumbledore pensó que casi podía ver la magia del chico chisporroteando bajo su piel y en el aire a su alrededor. Tenía que calmarlo, pero ¿cómo? Por suerte para Dumbledore, Harry pareció calmarse por sí solo después de unos momentos. Suspiró y se relajó en su silla. ¿Sabes? Siento que ya hemos tenido esta discusión antes. Seguramente te he dicho lo que pienso sobre el asunto. ¿No te dejé en claro que no creo que matar a Voldemort realmente resuelva ninguno de tus problemas? Incluso si lo mato, todavía tendrás que lidiar con el resto de los mortífagos y. Harry hizo una pausa por un momento. Parecía estar pensando. Dígame, profesor, dijo Harry. ¿Por qué nunca hizo nada con los otros mortífagos? No había ninguna profecía sobre alguien como Lucius Malfoy. ¿Había alguna profecía sobre Lucius? Lucius Malfoy, no hay ninguna profecía sobre él, pero al mismo tiempo él no es el problema, Paul, ¿no es un problema? Seguro que está bromeando, director. ¿No fue Lucius Malfoy quien le dio uno de los Horrocruxes de Voldemort a una niña de 11 años? ¿No fue él quien hizo que varios de sus estudiantes quedaran petrificados? ¿No chantajeó a los gobernadores para que lo destituyeran de su puesto? Preguntó Harry. Harry miró a Dumbledore como un rompecabezas que tenía que resolver. A veces me pregunto por usted, dijo. Si yo fuera director de una escuela y alguien atacara a mis estudiantes de esa manera. Si pusiera a mi escuela en tal peligro, Harry se estaba enojando nuevamente al recordar los eventos de ese año. Fue pura suerte que no hubiera ninguna muerte ese año. El basilisco podría haber matado fácilmente a tantos estudiantes. ¿Y qué le hiciste al hombre responsable? Nada. Oh, no, lo siento, hiciste algo. Te quedaste ahí frente a mí y le diste una reprimenda severa. Eso debió haber sido tan aterrador. Tan aterrador que Malfoy nunca se atrevió a acercarse a Hogwarts de nuevo. Solo que lo hizo, no volvió al año siguiente, ejerciendo su influencia para que ejecutaran a Buckbeak. Tu pequeña charla no tuvo mucho efecto, ¿verdad? No tenía pruebas, Harry. No tenía pruebas concretas de que él hubiera sido el responsable y cualquier acusación mía habría sido rápidamente barrida bajo la alfombra después de que untara algunas manos. No podrías haber encontrado pruebas, espetó Harry. Podrías haber tomado recuerdos de cualquiera de las media docena de personas que estaban allí ese día en la librería. Podrías haberlos mirado en tu pensadero y podrías haber encontrado un recuerdo en el que se le viera deslizando el diario en el caldero de Ginny. Pero, ¿no te molestaste? ¿O sí? Dudo que te molestaras siquiera en informar al Dingle sobre lo que había sucedido. ¿Fue solo porque fueron atacados solo unos pocos nacidos de mugles? Dumbledore se erizó de ira. ¿Me acusas de tener prejuicios contra los nacidos de mugles? Yo. Harry no se inmutó en absoluto ante la ira de Dumbledore. ¿Si te sirve? Dijo encogiéndose de hombros despreocupadamente. Me parece recordar que fue solo después de que una niña de sangre pura desapareció que la gente comenzó a hablar sobre cerrar la escuela. Pero, ¿sabes qué? Esta discusión no nos lleva a ninguna parte. Así que tengo una idea, hagamos un pequeño trato. ¿Un trato? Preguntó Dumbledore mientras luchaba por calmarse. El muchacho había tenido la temeridad de acusarlo, ¿cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía? Sí, dijo Harry con una sonrisa alegre. Sé lo que vamos a hacer. Señaló con el dedo a Dumbledore. Vas a encargarte de todos los mortífagos y también de todos los Horrocruxes. ¿Qué? Preguntó Dumbledore con absoluto asombro. Pero eso es, la profecía dice claramente que tú tienes, la profecía no dice nada sobre los seguidores de Voldemort. Solo dice que tendré el poder de vencer a Voldemort.
No veo qué bien hará eso mientras haya un solo mortífago dispuesto a reemplazarlo, así que antes de siquiera pensar en entrar en Gran Bretaña, te pediré un juramento de que te has ocupado de todos ellos. Con tu magia, respaldada quizás con Verita Serum. Solo cuando todos y cada uno de los seguidores de Voldemort, y me refiero a todos y cada uno de sus seguidores, no solo los marcados, hayan sido asesinados o encarcelados, siquiera contemplaré atacar a Voldemort de alguna manera. Dumbledore estaba aturdido. No había esperado, ¿qué podía hacer? Intentó darle una de sus sonrisas paternales patentadas al chico. Harry, debes darte cuenta de que es una tarea un poco tonta. ¿Por qué me tendrías? Piénsalo, mi querido muchacho. Estás hablando de cientos y cientos de personas. ¿Por qué? ¿Cuándo podemos ganar derrotando a un solo hombre? ¿Por qué? Harry movió su dedo juguetonamente hacia su exdirector. Oh, no. No habrá forma de convencerme de lo contrario. Puedes contactarme nuevamente una vez que hayas lidiado con el resto de ellos. De lo contrario, ladeó la cabeza y su voz ya no era juguetona cuando continuó. No lo olvides, la obliviación sigue siendo una opción, terminó con voz acerada. Luna estaba increíblemente enojada con Harry. Cuando finalmente apareció, después de ver a Dumbledore salir por la puerta, ella le dijo lo que pensaba. ¿Qué demonios te pasa? Gritó. ¿Cómo pudiste hacer un trato con él? ¿Qué te hace pensar que voy a dejar que te acerques a Voldemort? Oh, por favor, se burló Harry. Como si Dumbledore fuera a llegar a alguna parte e incluso si lo hace, eso no significa que yo tenga que hacer algo. ¿No me escuchaste? Dije que ni siquiera contemplaría atacar a Voldemort hasta que se hubiera ocupado de sus seguidores. Luna se desanimó y su ira se desvaneció tan rápido como había llegado. Oh, gritó. Eso significa que si Dumbledore realmente logra hacer algo, lo cual es una posibilidad extremadamente remota, entonces todo lo que me he comprometido a hacer es contemplar atacar a Voldemort. Nada más que eso. Oh, gracias al gran Snorkat de cuernos arrugados, gritó Luna mientras saltaba a los brazos de Harry con un gran suspiro de alivio. Oh, Lucius Malfoy estaba amargamente decepcionado con la última carta de su hijo. El chico idiota todavía no había logrado dejar embarazada a su esposa Pansy. ¿Qué le pasaba al chico? Se preguntó. ¿No se daba cuenta de que, como Malfoy, tenían que dar ejemplo? Su baja población era el mayor problema al que se enfrentaba la Gran Bretaña mágica y la gente necesitaba estar motivada para tener más hijos. Draco y Pansy realmente deberían haber tenido al menos media docena de bebés a esta altura. Tal vez, debería darle al chico un pequeño incentivo. El servicio de autobús noctámbulo necesitaba un conductor después de todo. Tal vez unos meses siendo sacudido dentro del cubo oxidado harían que el chico se levantara de su trasero y procreara como debía. Y serviría como un buen ejemplo de cómo incluso los mejores de los sangre pura no eran reacios a ponerse las pilas y colaborar para servir mejor a Nueva Bretaña. Lucius suspiró. Si tan solo Narcisa todavía estuviera por aquí. Incluso a su edad, tener más hijos no estaba fuera de cuestión, gracias a las pociones de fertilidad y al ritmo más lento al que los magos y las brujas envejecían. Desafortunadamente, la perra se había escapado y ni siquiera había tenido la consideración de disolver legal y mágicamente su matrimonio antes de desaparecer. Lo que significaba que ni siquiera podía conseguir un reemplazo para engendrar más hijos, ya que su acuerdo matrimonial original con los Black había sido bastante vinculante. Era mágicamente incapaz de tener hijos o, de hecho, incluso de acostarse con otra mujer que no fuera Narcisa. Malditos sean los Black y maldiga su estúpido yo juvenil por firmar ese maldito contrato. Mientras tanto, todavía tenía que encontrar una manera de convencer a la población en general de tener más hijos. Tal vez, debería proponer más incentivos económicos para las personas con más de 4 hijos. Recortes de impuestos y educación gratuita, etc. Desafortunadamente, conseguir el dinero para pagarlo sería problemático. El presupuesto ya estaba en una situación terrible. De repente, un destello de luz brillante surgió por encima de su cabeza. Se encontró envuelto en llamas por un segundo antes de rodar por el suelo fuera de las puertas de su mansión. ¿Qué diablos acababa de pasar? Trató de levantarse, pero descubrió que estaba pegado a un gran disco de metal que había estado en el suelo justo donde había aterrizado. El mundo desapareció de repente en una confusión que giraba y solo la familiar sensación de enganche detrás de su ombligo le hizo saber que el disco debía haber sido un traslador. Aterrizó con un golpe repugnante en lo que alguna vez había sido una oficina muy familiar.
A pesar de no haberla visto durante casi una década, no tuvo ninguna dificultad en reconocer la oficina del director en Hogwarts. Trató de sacar su varita y saltar con una maldición dirigida a la figura sonriente de Dumbledore cuando se sorprendió al descubrir que no podía moverse en absoluto. Esto se debía a que sus brazos y piernas ya no estaban unidos a su cuerpo. «Ah, mi querido Lucius, qué bueno verte después de tantos años», gritó Dumbledore, con los ojos brillando locamente. «Mis piernas, mis brazos», gimió Lucius mientras miraba sus muñones en estado de shock. No había sangre ni extremos irregulares de hueso que sobresalieran. Solo un espacio vacío donde alguna vez estuvieron sus brazos y piernas. «Oh, sí, me disculpo por eso. Fawkes podría haberte traído directamente aquí, pero sentí que esto sería más seguro. Por lo tanto, el traslador, que estoy seguro de que te das cuenta, es una ilustración perfecta de por qué el ministerio solía insistir en regular los viajes con trasladores. La gente tiende a olvidar que la razón original para regular los trasladores es porque un traslador mal hecho es tan propenso a desmembrarse como una aparición inadecuada», dijo Dumbledore mientras levitaba el torso de Lucius en una silla y lo pegaba a ella con un hechizo adhesivo. Por supuesto, como lamentablemente suele suceder, lo que es ridículamente fácil por accidente es mucho más difícil por diseño. «Pero aún así está dentro de mis habilidades, te lo aseguro», afirmó Dumbledore con calma. «No, no te saldrás con la tuya, Dumbledore, el señor oscuro te cortará la cabeza por esto», gritó Malfoy desafiante. «Sí, estoy seguro de que querrá hacerlo», dijo Dumbledore con una expresión exasperantemente satisfecha y presumida en su rostro. «Pero primero, me temo que tendrás que responder algunas preguntas mías. Si quieres ver tus brazos y piernas reimplantados pronto, te aconsejo que seas lo más minucioso posible», dijo Dumbledore mientras vertía 3 gotas de Veritaserum en la boca de Malfoy. Dumbledore se acercó a su escritorio y se sentó. Luego sacó una pluma de dictado y la activó. «Comencemos», dijo. «Para empezar, me gustaría que me dijeras los nombres de todos los mortífagos marcados que conoces». El interrogatorio continuó durante horas antes de que Dumbledore sintiera que había exprimido toda la información útil que podía obtener de Lucius Malfoy. Luego levitó al hombre en el aire y le volvió a conectar los brazos y las piernas. Esto no ayudó mucho a Malfoy ya que Dumbledore lo mantuvo bajo una atadura de cuerpo completo durante ese tiempo. «Oh, Lucius», dijo Dumbledore con una nota de arrepentimiento en su voz. «Nunca te darás cuenta de lo mucho que me duele verte así. ¿Sabes? No hace mucho tiempo alguien me preguntó por qué nunca te traté con más decisión. No estaban dispuestos a escucharme, pero si lo hubieran hecho, podría haberles dicho que cuando te miro todavía veo al joven prefecto que fuiste una vez. El joven estudiante que una vez fue tan prometedor». Dumbledore hizo una pausa para sacudir la cabeza con tristeza. «Recuerdo el día que vi a Severus Snape seleccionado para la casa Slytherin. Sabía que el chico provenía de un entorno desfavorecido, eso junto con el hecho de que solo era mestizo, me llevó a temer por su recepción en Slytherin. Probablemente nunca supiste lo orgulloso que me hiciste sentir cuando vi que lo tomaste bajo tu protección. ¿Qué le pasó a ese joven estudiante que estaba tan dispuesto a mirar más allá de la pureza de sangre, Lucius?» «¿Qué?», preguntó Dumbledore con lágrimas en los ojos. Lucius solo pudo mirar a Dumbledore sin decir nada y preguntarse de qué estaba hablando el hombre. Era un Malfoy, por supuesto que habría tenido cuidado de que lo vieran haciendo exactamente lo que se esperaba de él y lo que lo mostraría de la mejor manera. Dumbledore suspiró profundamente y dijo: «Lamento informarle que no tengo una prisión adecuada para albergarlo en Lucius. Por supuesto, tengo la plena intención de que lo enjuicien una vez que haya formado un gobierno legal, pero mientras tanto me temo que he tenido que ser un poco creativo con respecto a su internamiento». Dumbledore rebuscó detrás de su escritorio y levantó una jaula, que colocó sobre su escritorio. Se escuchó un leve silbido proveniente de la jaula. «Tuve que enviar a alguien hasta Corea para esto», dijo mientras abría la jaula y sacaba una serpiente negra brillante que medía aproximadamente 1 metro de largo. «Todavía no está lo suficientemente madura como para que su mirada la mate, lo que la hace perfecta para mis necesidades». Lucius miró a la serpiente con horror. Estaba silbando con enojo y tratando de girar su cabeza para morder la mano de Dumbledore. Dumbledore la sostuvo firmemente detrás de su cabeza, que Lucius vio que tenía una capucha que cubría completamente los ojos de la serpiente. «En cierto modo, esto podría considerarse justicia poética», dijo Dumbledore. Blandió la serpiente frente a la cara de Malfoy y dijo: «Lucius, me gustaría que le dijeras hola a mi pequeño amigo».
Con un movimiento de la varita de Dumbledore, la capucha que cubría los ojos de la serpiente se transfiguró en un cono abierto que rodeaba la cabeza de la serpiente y se extendía alrededor de ella de una manera que hacía imposible que la serpiente mirara a otro lado que no fuera hacia adelante, directo a los ojos horrorizados de Malfoy. Dumbledore suspiró y transfiguró el cono nuevamente en una capucha, ocultando los ojos del joven basilisco una vez más. Tocó el rostro duro como una roca de Malfoy con un suspiro y llamó a un elfo para que guardara a Lucius Malfoy en las habitaciones ocultas que había creado antes, en las profundidades del castillo. Eran inaccesibles para todos excepto para él y uno solo de los cientos de elfos de Hogwarts. Fawkes, gritó con una mirada a su fiel compañero emplumado. ¿Sería tan amable de ir a buscar al siguiente? Creo que Albert Runcorn sería una buena elección. Con una explosión de llamas, su fénix desapareció y menos de medio minuto después, un hombre grande y corpulento apareció en el suelo frente a Dumbledore, sus brazos y piernas se le cayeron al caer pesadamente. Bienvenido a Hogwarts, dijo Dumbledore con una sonrisa de bienvenida en su rostro. Capítulo 20. Dumbledore se sentó serenamente en un bote que se movía sobre la superficie de un gran lago negro. El lago estaba en una caverna tan grande que el techo estaba fuera de la vista. Una luz verdosa y brumosa brillaba a lo lejos, en lo que parecía el centro del lago. Se reflejaba en el agua completamente quieta de abajo. El resplandor verdoso y la luz de las varitas de Dumbledore eran las únicas cosas que rompían la negrura aterciopelada, aunque sus rayos no penetraban tan lejos como uno hubiera esperado. La oscuridad era de alguna manera más densa que la oscuridad normal. No había ningún sonido aparte del suave susurro de la proa del bote al cortar el agua. Se movía sin la ayuda de Dumbledore, como si una cuerda invisible lo estuviera tirando hacia la luz en el centro. Pronto ya no pudo ver las paredes de la caverna. Podría haber estado en el mar excepto que no había olas. El oro reflejado de la luz de la varita de Dumbledore brillaba y relucía en el agua negra cuando pasó. El barco estaba formando profundas ondulaciones sobre la superficie vítrea, surcos en el espejo oscuro. Dumbledore ignoró los cadáveres que podía ver bajo el agua. Si tenía razón, permitirían que el barco pasara sin ser molestado. Tal como lo habían hecho la vez anterior que había entrado en la caverna. La luz verdosa parecía hacerse más grande por fin, y en cuestión de minutos, el barco se detuvo, chocando suavemente contra algo y Dumbledore vio que el barco había llegado a una pequeña isla de roca lisa en el centro del lago. La isla no era más grande que la oficina de Dumbledore en su amado Hogwarts, una extensión de piedra oscura y plana sobre la que no había nada más que la fuente de esa luz verdosa, que parecía mucho más brillante cuando se miraba de cerca. La luz provenía de una palangana de piedra parecida al pensadero, que estaba colocada sobre un pedestal. Dumbledore se acercó a la palangana y miró hacia abajo. La palangana estaba llena de un líquido esmeralda que emitía ese brillo fosforescente. Dumbledore se echó hacia atrás la manga de la túnica y estiró las puntas de los dedos hacia la superficie de la poción. Se encontró con una barrera invisible que le impedía acercarse a ella. Por mucho que empujara, sus dedos no encontraban nada más que lo que parecía ser aire sólido e inflexible. Dumbledore suspiró profundamente. Todavía estaba profundamente en conflicto por la acción que estaba a punto de tomar. Era una línea que nunca había cruzado antes y una parte de él temía lo que le sucedería una vez que hubiera dado ese paso final e irrevocable. Usar un hechizo así, contra un ser humano, habría sido absolutamente impensable para él en algún momento y estaba absolutamente horrorizado de que los acontecimientos hubieran conspirado contra él de tal manera que no le dejaran otra opción. Si tan solo tuviera a alguien en quien confiar para que le cuidara las espaldas en un momento así. Podría haber bebido felizmente la poción dentro de la palangana. Desafortunadamente, no tenía a nadie en quien confiar. Las pocas personas que le quedaban en las que podía confiar, personas como McGonagall e incluso Flitwick, habían sido profesores durante demasiado tiempo. No podía confiar en que estuvieran dispuestos a hacer lo que había que hacer. En que tuvieran el impulso y la determinación para obligarlo a seguir bebiendo la poción sin importar nada. Con un último suspiro, sacó un pequeño bulto de pelo gris de su bolsillo. Afortunadamente, los encantamientos del barco que solo permitían el paso de un solo mago adulto no habían reconocido a Pettigrew como tal en su forma animaga. Dejó caer la rata dormida al suelo y en una rápida ráfaga de hechizos invirtió la forma animaga de Pettigrew y despertó al hombre. Imperio, entonó. Conjuró una copa de cristal y se la entregó a Peter Pettigrew. Bebe la poción y sigue bebiendo hasta que se acabe, ordenó. Pettigrew se volvió hacia la palangana con una mirada opaca y vidriosa en su rostro.
bajó la copa de cristal dentro de la poción. El cristal se hundió en la superficie como ningún otro. Cuando el vaso estuvo lleno hasta el borde, Pettigrew se lo llevó a la boca y bebió el contenido de la copa. Pettigrew sacudió la cabeza, con los ojos cerrados. Dumbledore se preguntó si le dolía. Pettigrew hundió el vaso a ciegas en la palangana, lo volvió a llenar y bebió una vez más. En silencio, Pettigrew bebió 3 copas de la poción. Luego, a la mitad de la 4ª copa, se tambaleó y cayó hacia adelante contra la palangana. Sus ojos seguían cerrados, su respiración era pesada. Su rostro se crispaba como si estuviera profundamente dormido, pero soñando una pesadilla horrible. Su agarre en la copa se estaba aflojando. La poción estaba a punto de derramarse. Dumbledore se inclinó hacia adelante y agarró la copa de cristal, sujetándola con firmeza. «Pettigrew, ¿puedes oírme?», repitió en voz alta, su voz resonando por toda la caverna. Pettigrew jadeó y luego habló con voz aterrorizada. «No quiero, no me obligues, me temo que debes hacerlo, Peter», dijo Dumbledore mientras reforzaba el hechizo Imperius sobre Peter Pettigrew y le obligaba a tragar el líquido. Dumbledore endureció su corazón ante la lamentable visión que tenía frente a él. Se obligó a pensar y recordar toda la miseria que habían causado las acciones de Pettigrew. Este era el hombre que había traicionado a sus mejores amigos y los había llevado a la muerte, el hombre que había incriminado a Sirius Black y lo había condenado a años de sufrimiento en Azkaban, el hombre que había asesinado a Cedric Diggory, el hombre que había llevado a cabo el ritual para traer a Voldemort de regreso al reino mortal. No, un hombre así no merecía compasión. Ignoró los gemidos y llantos de Pettigrew. Ignoró las súplicas aterrorizadas de Pettigrew y continuó vertiendo la poción por la garganta del hombre. Copa tras copa hasta que la palangana estuvo vacía. Dumbledore sacó el relicario del fondo de la palangana de piedra y lo guardó dentro de su túnica. Otro hechizo obligó a un Pettigrew quejumbroso y quejumbroso a volver a su forma animada. La rata fue rápidamente aturdida por Dumbledore, quien luego la recogió y la metió en otro bolsillo de su túnica. Dumbledore volvió a subir al bote y se sentó. El bote comenzó a moverse hacia la orilla distante del lago. Dumbledore utilizó ese tiempo para examinar el relicario. Estaba profundamente decepcionado al descubrir que después de todo lo que había pasado para recuperarlo, el relicario no era un Horcrux. No, este era solo un relicario común y corriente con una simple nota dentro. Una nota de uno de los mortífagos de Voldemort. Alguien había llegado al relicario antes que él. ¿Alguien llamado Rap quién podría ser? Se preguntó mientras recordaba los nombres de todos los mortífagos, pero por supuesto, Regulus Arcturus Black, el hermano menor de Sirius Black. Oh, el pobre muchacho, ¿qué había hecho? Oh 00 Luna se despertó sobresaltada. Para su sorpresa, estaba sola en el dormitorio. Aunque Harry a veces se levantaba antes que ella, por lo general le gustaba quedarse en la cama hasta que ella también se levantaba. Después de una rápida visita al baño, se puso la bata y bajó las escaleras hacia la cocina. Harry estaba sentado allí en la mesa de la cocina. Tenía la cabeza entre las manos y miraba fijamente un largo rollo de pergamino que estaba frente a él. Levantó la cabeza cuando ella entró y se sorprendió al ver lo pálido que estaba. ¿Qué pasa?, preguntó. Parece que acabas de ver un Digimon. Creo que he cometido un gran error, dijo Harry. ¿Qué?, preguntó Luna confundida. Ese es Dumbledore. Me despertó el sonido del canto de un fénix hace media hora, dijo Harry. Agitó las manos hacia el frente de la casa. Era Fawkes, posado en un árbol justo fuera de nuestras salas. Menos mal que tenía un hechizo que solo me permitía verlo a mí. Tenía una carta de Dumbledore. Junto con la carta estaba esta lista, dijo Harry mientras agitaba el rollo de pergamino frente a ella. Luna tomó el pergamino enrollado y lo desenrolló para ver que tenía una lista de nombres escritos en él. Una lista sorprendentemente larga. El pergamino medía varios pies de largo. Lo suficientemente largo no solo para llegar al suelo, sino también para rodar a lo largo de él durante un par de pies cuando sostenía el extremo en sus manos. ¿Qué es esto?, preguntó mientras sus ojos escaneaban la lista. Había bastantes nombres familiares en ella. Malfoy, Parkinson, Nott, McNair, la lista era un verdadero quién es quién de los fanáticos de sangre pura que quedan en Inglaterra. Esa es la lista de mortífagos con los que Dumbledore ya se ha ocupado, dijo Harry. Ya lo resolví, pero, ¿hay tantos nombres, cómo?, preguntó Luna con asombro. No entró en detalles, solo dijo que esta es la lista de personas que capturó y encarceló.
Dice que el progreso se ha ralentizado un poco ya que la mayoría de los que quedan se han escondido, pero aún se siente confiado de que pronto podrá reunirlos a todos, dijo Harry. También dice que tiene una pista sobre uno de los Horrocruxes, pero necesita que Sirius le conceda acceso a su antigua casa para poder buscarla. Cree que hay una buena posibilidad de que pueda estar allí, algo que tenga que ver con el hermano de Sirius, dijo Harry. Ya envió una carta con Fawkes. Tuve que levitarla hacia él, por supuesto. No quería acercarme demasiado por si acaso, le dije que solo se le permite enviarle una carta a Sirius. No puede arrastrarlo de regreso a Inglaterra o incluso reunirse con él. Así que eso debería estar bien, supongo. Luna se sentó con un fuerte golpe, con los ojos todavía fijos en la lista imposiblemente larga. Finalmente apartó la mirada y miró a Harry de nuevo. ¿Qué estabas diciendo sobre un error?, preguntó. Harry suspiró, se frotó las sienes con ambas manos y se preguntó si golpearse la cabeza contra una o dos paredes estaba totalmente fuera de cuestión. Mi error fue pensar que estaba tratando con el director Dumbledore. El director Dumbledore, si recuerdas, era un poco idiota e ineficaz. Él es el que nunca se dio cuenta de que Voldemort estaba poseyendo a uno de sus profesores o que Moody había sido reemplazado por un impostor. El tipo que dejó que Malfoy estuviera ridículamente cerca de conseguir que lo expulsaran permanentemente de Hogwarts. Un hombre que, bueno, ya sabes a qué me refiero. Y luego te envió esta lista de, sí, dijo Harry. Olvidé que Dumbledore también era el tipo que la gente decía que era el único al que Voldemort temía. Claramente, hay algo de verdad en eso. Alguien capaz de lidiar con tanta gente en tan poco tiempo, y tiene la maldita varita de Saúco, el palo de la muerte. ¿Cómo? ¿Cómo diablos se puede traicionar a alguien así? La respuesta es que no puedo. Simplemente no puedo. ¿Qué estás, querido? Tu trato con él piensa que tú, no hay forma de que vayas a pensar siquiera en luchar contra Voldemort, no, gritó Luna. Harry miró a Luna con la miseria escrita en su rostro. Dumbledore sabe dónde vivimos, Luna. Incluso si corremos, él nos encontró antes, casi tan pronto como falló el Fidelius. Incluso aquí, incluso con lo fuertemente protegidos que estamos, no es seguro. Logré vencerlo un par de veces, pero fue solo porque lo sorprendí. Si viene preparado, si realmente está tratando de lastimarme, me obligará a cumplir mi parte del trato, Luna. Me temo que tendré que encontrar una forma de atacar a Voldemort. La semana siguiente fue terriblemente difícil para Luna. Después de que Harry anunciara que tenía que encontrar una forma de atacar a Voldemort, ella se había preocupado terriblemente por lo que haría. Ella logró sacarle una promesa de que no haría nada sin consultarla primero. El maldito idiota se había ido de viaje para consultar con Sirius y él había estado ausente durante más de una semana, lo que la dejó terriblemente preocupada y estresada. Había estado tan preocupada que no había podido hacer un ápice de trabajo en su investigación sobre los hábitos de apareamiento de los Rampapampams de cola temblorosa. Así que Luna estaba completamente descontenta cuando se despertó y descubrió que Harry había aparecido en medio de la noche y estaba profundamente dormido en la cama junto a ella. Estaba tan molesta que lo empujó fuera de la cama y lo tiró al suelo. Desayuno de ese día fue un asunto tenso, ya que tanto Luna como Harry estaban ocupados mirándose con enojo. Fue solo después de que Luna terminó de tomar su segunda taza de café que decidió terminar con el tratamiento silencioso que le había estado dando a Harry. Entonces, dijo, ¿qué tienes que decir por ti mismo? ¿Qué? Preguntó un sorprendido Harry que apenas había logrado dormir unas horas, ya que había llegado bastante tarde la noche anterior. Has estado fuera por más de una semana sin apenas decir una palabra y griega. Pero te lo dije, quería hablar con Sirius, ver si podíamos encontrar una manera de atacar a Voldemort de manera segura. Harry tartamudeó hasta detenerse cuando vio que la mirada de Luna había vuelto con toda su fuerza. ¿Atacar a Voldemort de manera segura? Oh, Dios mío, eso es un oxímoron, murmuró. Bueno, con un riesgo mínimo entonces, dijo Harry. ¿Y lo hiciste? Me refiero a que encontraste una manera, preguntó Luna. Harry suspiró, no, pensé que tenía una muy buena idea, pero no resultó. ¿Por qué? Preguntó Luna, a pesar de sí misma. Maldita sea esa curiosidad de Ravenclaw, pensó. Harry hizo una mueca, bueno, quería encontrar una manera de atacarlo desde lo más lejos posible o tal vez tenderle una trampa como hizo Sirius. ¿Sabes que es una verdadera lástima que Sirius no pudiera conseguir algunos explosivos y hacer su trampa un poco más letal?
Sí, sé todo sobre Sirius y las Bloodgers, tal vez si no hubiera perdido el tiempo en encantar las paredes para que cantaran, bien, así que estaba pensando en cómo quería encontrar una manera de atacar a Voldy, sin estar realmente allí, por así decirlo ¿Sabes qué? Probablemente será más fácil simplemente mostrártelo, dijo Harry mientras saltaba de su silla con un repentino estallido de energía. Corrió hacia la sala de estar y Luna pudo oírlo hurgando en su interior. Ahora, ¿dónde guardé mi bolso? Sé que no subí con él, así que, oh, ahí está, regresó a la cocina sosteniendo una mochila, su mano se estiró hacia abajo y tanteó dentro de ella mucho más profundamente de lo que debería haber sido posible. Sacó una armónica vieja y destartalada y se la tendió a Luna. Vamos, es un traslador, agárrate, gritó. Luna agarró el otro extremo de la armónica y un segundo después, se encontró tropezando por encontrar su equilibrio en una playa de arena. ¿Dónde estamos? Jadeó mientras miraba a su alrededor una playa hermosamente prístina, bordeada por una vegetación increíblemente exuberante, helechos y cocoteros. Detrás de ellos se alzaba una colina cubierta de más vegetación verde exuberante. Oh, solo una pequeña isla deshabitada en el Pacífico, necesitaba un lugar razonablemente remoto para probar mi idea, dijo Harry mientras comenzaba a hurgar dentro de su mochila. Luego sacó un gran objeto de metal de su interior. Esa, es una pistola muy grande, dijo Luna sorprendida. La Barrett M82A1, dicen que puede atravesar el bloque del motor con una bala. Sirius me ayudó a encontrar una de estas. Se la robamos a un capo de la droga con un fetiche serio por las armas, dijo Harry. Harry comenzó a colocar el arma en un pequeño puesto rocoso, apuntando con la gran mira telescópica que tenía acoplada. ¿No hace falta tiempo y entrenamiento para aprender a usar uno de esos?, preguntó Luna. No, tiene una mira de Hollywood, dijo Harry. ¿Qué es una mira de Hollywood? Ya sabes, dijo Harry, agitando los brazos para enfatizar. En las películas, tienen un francotirador o un asesino que supuestamente es un gran tirador y luego lo muestran disparándole a alguien y tienen la toma donde la cámara mira a través de la mira telescópica y el francotirador alinea el objetivo en la pequeña cruz y piensas, Dios, eso parece fácil. Cualquiera podría hacerlo, si todo lo que tienes que hacer es mirar a través de la mira y alinear el objetivo en la pequeña cruz. Supongo que no es tan fácil en la vida real, dijo Luna. Bueno, normalmente no lo es. La bala cae a medida que viaja, así que tienes que ajustarte a eso. Luego también tienes que tener en cuenta el factor viento y ajustarlo a eso y probablemente a algunas otras cosas que desconozco. De todos modos, la mira está encantada para ajustarse a todas esas cosas, así que todo lo que tengo que hacer es, como en las películas, alinear el objetivo en la pequeña cruz y apretar el gatillo, explicó Harry. Señaló el arma. Incluso puedes configurarla para que se quede en un objetivo, ver cómo se mantiene apuntando al objetivo aunque ya no la esté sosteniendo. Si miras con atención, verás que la boca del cañón se mueve ligeramente para compensar los vientos cambiantes. ¿Dónde conseguiste algo así?, preguntó Luna con asombro. Harry sonrió. Bueno, no puedes simplemente entrar a Walmart para comprar una, pero ya sabes que las pistolas de paintball y las pistolas Nerf son populares incluso entre algunos magos. En Tinkmage puedes comprar una pistola Nerf con una mira que se ajusta automáticamente. Todo lo que tuve que hacer fue aplicar ingeniería inversa a sus encantos, hacer algunos ajustes para la mayor velocidad inicial y masa de la bala y luego aplicarlos en la mira telescópica más poderosa que viene con la pistola. Fácil como un pastel. Incluso se ajusta automáticamente para un objetivo en movimiento y apunta hacia donde estará cuando la bala lo alcance. Luna frunció el ceño, se estaba perdiendo algo, estaba segura de eso. Pero no puede ser tan fácil, quiero decir, si pudieras dispararle a Voldemort. Harry miró a Luna con sorpresa. Oh, no, gritó. Dispararle a Voldemort sería, eso es una muy mala idea y probablemente una buena manera de suicidarse. Quiero decir, elegí esta pistola porque alguien en Irak recientemente logró hacer un disparo desde casi 1,5 millas de distancia usando una de estas, lo que significa que debería poder disparar desde al menos 1 milla de distancia. Pensé que esa sería una distancia segura, pero incluso a esa distancia hay una pequeña posibilidad de que pueda ver el destello de la boca del cañón y luego, el problema es que a esa distancia la bala va a tardar, no sé, digamos al menos 5 segundos en alcanzarlo. Entonces disparé, él vio el destello, lo reconoció por lo que era y se apareció directamente donde yo estaba y me golpeó con una maldición asesina antes de que las balas llegaran a la mitad de su camino.
No, intentar dispararle sería una locura. ¿Encantamientos de invisibilidad o desilusionadores? Funciona bien con el arma, pero aún no puedes ocultar el destello del cañón, ya que no puedes poner el encantamiento en algo antes de que exista y el destello sigue ocurriendo incluso si haces invisible la pólvora. Y disparar a través de una capa de invisibilidad probablemente haría que la bala se desvíe, así que eso también queda descartado, dijo Harry. Aunque puede que no lo vea, dijiste que puedes disparar desde 1 milla de distancia, dijo Luna. Se pondrá paranoico, con toda su gente desapareciendo, así que probablemente tendrá un encantamiento supersensorial, pero eso no es lo único, también está esto, dijo Harry mientras sacaba un pequeño objeto redondo de su bolsillo y se lo arrojaba a Luna. Espera, dijo Harry antes de sacar su varita y disparar un encantamiento punzante extremadamente suave a Luna, quien saltó elegantemente para esquivarlo. Sin embargo, casi dejó caer el objeto cuando vibró en su mano un instante antes de que Harry lanzara el hechizo. Es de la misma familia de objetos encantados que los chivatoscopios y los anteojos para enemigos. Básicamente, zumba cuando alguien te apunta con intenciones hostiles. Se activa incluso si te apunto con el arma, no solo con una varita. Si yo fuera él, definitivamente tendría algo como esto conmigo. Así que no, dispararle a Voldemort está descartado. Entonces, ¿por qué?, preguntó Luna mientras señalaba el arma. Las balas son un poco especiales. Usé algunos hechizos de metalurgia y herrería para hacer algunos proyectiles de 150 milímetros que llené de explosivos, que también robé de los cárteles de la droga. Si los encoges lo suficiente, terminas con la bala de calibre 50 que cabe en el barret, que los dispara como una bala normal. Cuando alcanzan el objetivo, están encantados para desencogerse inmediatamente y explotar, dijo Harry. Entonces tu plan era, haz que Dumbledore averigüe dónde se aloja Voldemort. Lo ideal sería que fuera en una de esas casas de campo aisladas para no tener que preocuparme por hacer estallar a sus vecinos. Entonces habría conseguido que reconociera el lugar y me diera el recuerdo del pensadero. Así que mi plan era aparecerme rápidamente en una posición al menos a 1 milla de distancia. Bajo mi capa de invisibilidad todo el tiempo, por supuesto. Preparar el arma, apuntar y encantarla para que dispare automáticamente. Eso no debería llevar más de 1 minuto y con la práctica probablemente podría reducirlo a medio minuto o menos. Así que me aparezco, preparo el arma y me aparezco en menos de medio minuto. El arma comienza a disparar y hace estallar la casa de Voldemort. Voldemort termina muerto y he logrado atacarlo sin ponerme en ningún peligro. Incluso si tiene un sensor como ese, no debería activarse ya que estaré apuntando a la casa, no a él, dijo Harry. Entonces, ¿por qué no funciona?, preguntó Luna. Harry agarró la mano de Luna. Vamos, tenemos que entrar al búnker, nos apareceré allí, dijo señalando una pequeña estructura que estaba medio enterrada en la ladera de la colina, a bastante distancia de donde estaban parados. Dado que las balas son casquillos encogidos, hay una pequeña posibilidad de que una bala cuyo tamaño no sea absolutamente perfecto se atasque en el rifle. Si eso hace que explote, es más seguro estar dentro del búnker. Sirius y yo lo transformamos en un lado de la colina. Una vez que se habían aparecido en la colina y estaban a salvo dentro del búnker, Harry le entregó un par de omniculares a Luna y apuntó a la distancia a través de una pequeña ventana. Mira allí, dijo. Deberías ver una pequeña cabaña en una pequeña isla rocosa a 1 milla de distancia, ese es mi objetivo de muestra. Ahora bien, esto, dijo mientras le mostraba una pequeña pieza de metal, solo un mango con un gatillo curvo que sobresalía de él, es una copia del gatillo del barret. Tengo un amuleto proteico entre esto y el barret. Presiono esto y el barret dispara. Harry presionó el gatillo y continuó presionándolo una y otra vez. Luna podía ver los destellos distantes de la boca del arma, pero no había absolutamente ningún sonido. Obviamente, Harry había silenciado el arma con encantamientos silenciadores. Sin embargo, segundos después, hubo una serie de fuertes explosiones de la pequeña isla rocosa que Harry había señalado antes. La isla en sí estaba completamente oculta a la vista de Luna por la luz, el humo y el polvo de las múltiples explosiones que la oscurecieron por completo. Luna estaba desconcertada, el arma parecía haber funcionado perfectamente, entonces, ¿cuál era el problema? Miró a Harry con curiosidad. Sigue mirando la isla, dijo. Luna esperó pacientemente a que se despejara el humo de las explosiones. No esperaba ver nada en la isla más que un gran cráter donde alguna vez estuvo la cabaña, pero para su sorpresa, una vez que el humo se disipó, la cabaña todavía estaba en pie, luciendo absolutamente igual que antes.
Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué el arma no se detuvo? ¿Las explosiones hacen algo?, preguntó. Harry hizo una mueca. Sí, por eso dije que el plan fue un fracaso. Sirius me contó algo que ya debería haber sabido. La cuestión es que culpo a Vince. El maldito fantasma nunca nos enseñó nada más que las guerras de los duendes, y los profesores que tuve después obviamente se concentraron más en la historia de Estados Unidos, así que no puedes culparme por olvidar un hecho muy importante. ¿Qué?, preguntó Luna intrigada. La Segunda Guerra Mundial, dijo Harry de mal humor. Después de que los primeros aviones alemanes bombardearan Inglaterra, comenzaron a instalar un conjunto de barreras antibombas en cada casa de magos, unas que convertían la bomba en una bomba fallida y otras que desviaban cualquier explosión o metralla. Al final de la guerra, cada mago o bruja tenía un conjunto de estas barreras en sus casas. Esa cabaña de ahí tiene un conjunto de barreras similar. Lo intenté una y otra vez, pero quien diseñó esas malditas barreras era un genio. Son demasiado poderosas y están sobrediseñadas hasta un grado demencial. Es posible encantar el explosivo para que sea impermeable a la barrera que intenta convertirlo en una bomba fallida, pero el deflector, se necesita un bombardeo sostenido para debilitarlos hasta un punto en el que se pueda atravesar. Eso lleva tiempo más que suficiente para que quien esté dentro de la casa se dé cuenta de lo que está pasando y se aparezca a un lugar seguro. Pensé en cambiar a una Browning M2, que tiene una mayor cadencia de fuego, pero incluso con eso, las barreras deberían permanecer activas el tiempo suficiente para que los magos se acerquen a la casa. Voldemort para escapar. ¿No hay otra manera?, preguntó Luna. Bueno, son bastante fáciles de desactivar si puedes acercarte a ellos, pero tendrías que llegar hasta la casa, si no dentro de ella, y eso es demasiado peligroso, dijo Harry. Tal vez, ¿y si está viviendo en una casa más nueva, una construida después de la guerra, o una que no era una casa mágica durante la guerra?, preguntó Luna. ¿En algún lugar como la mansión Ridley? Sí, pensé en eso, especialmente porque hay una buena posibilidad de que se esté quedando en un lugar así. Lo único es que, recordé el recuerdo, ya sabes, el que me mostró su diario. ¿Te hablé de ese, no?, preguntó Harry. ¿El que incriminó a Hagrid por el ataque a Myrtle?, preguntó Luna. Sí, es esa. En ella, le pedía permiso al director Dippet para quedarse en Hogwarts durante el verano. En el recuerdo, mencionaban el orfanato, así que en ese momento supuse que simplemente no quería volver al orfanato por razones similares a las que yo no quería volver con los Dursley. La cuestión es, ¿qué?, preguntó Luna. Hagrid fue expulsado en su tercer año, eso habría sido en 1943, lo que nos da una razón mucho más válida de por qué Ridley no quería volver a su orfanato. Después de todo, considerando que también le dijo a Dumbledore que se dirigiría solo al Callejón Diagon, el orfanato probablemente estaba en Londres, dijo Harry. Oh, querido, los ataques aéreos y los bombardeos, por supuesto, y simplemente se negaban a dejarlo quedarse en Hogwarts durante los veranos. ¿Cómo no pudieron haber hecho arreglos alternativos para él?, dijo Luna. Para ellos, él era solo otro hijo de muggles, así que sí, de todos modos, el bombardeo de Londres duró desde septiembre de 1940 hasta mayo de 1941. Entonces, si a Ridley no le dieron otra opción que regresar a Londres durante los veranos de 1941 y 1940, aunque normalmente no volvemos hasta junio, por lo que probablemente se perdió lo peor, es muy probable que haya experimentado algunos bombardeos o, al menos, hubiera visto las secuelas. Probablemente tampoco hubiera aprendido a aparecerse todavía, por lo que no habría tenido más opción que esperar a que pasaran los bombardeos con los muggles en los refugios antiaéreos públicos. Después de una experiencia como esa, bueno, me sorprendería mucho si donde sea que esté no tuviera las mejores barreras antibombas que el dinero puede comprar, dijo Harry. Luna frunció el ceño. Vamos, eso es como decir que cada muggle que pasó por la misma experiencia, bueno, no esperas que todavía tengan un refugio antibombas en sus jardines. Harry lo desestimó con un gesto. Manzanas y naranjas, los refugios antibombas ocupan espacio y probablemente no sean tan convenientes para tener cerca. Una barrera antibombas es una historia totalmente diferente. Agarró su mochila, salió del búnker y se apareció de nuevo en la playa para guardar su arma. De todos modos, volvamos a la mesa de dibujo. Necesito pensar en una forma diferente de atacar al viejo Mouldy, dijo mientras Luna se unía a él. Lástima, habría sido divertido si el poder que no conoce fuera solo un arma muggle. Capítulo 21.
La mayoría de los observadores no habrían notado nada extraño en la calle en la que vivía Harry Potter. Ciertamente, les habría parecido un poco extraña la visión de una pequeña rubia sentada en una silla Adirondack justo afuera de las puertas. Después de todo, la mayoría de las personas se sentarían en sus patios traseros, no en la acera afuera de las puertas. Sin embargo, la mayoría de los observadores casuales no habrían podido verla, ya que había tomado la precaución de colocar algunos hechizos de no atención a su alrededor. La razón por la que estaba sentada afuera de las puertas y no en su propio patio trasero era bastante simple. Tenía algunos experimentos que realizar, experimentos que requerían que estuviera fuera de las barreras que protegían la casa que compartía con Harry Potter. Tomó un bloque de una sustancia parecida a la masilla y cuidadosamente pellizcó una porción. Lo hizo rodar entre sus palmas hasta formar una bola áspera antes de colocarlo frente a ella. Luego sacó un palo muy pulido. A diferencia de Harry, y especialmente cuando se trataba de trabajos delicados, ella todavía prefería usar a veces su varita de la vieja escuela, una de las tradicionales, una varita que parecía una varita. La agitó hacia la pelota que acababa de crear y ésta se transformó en un pequeño colibrí. El pájaro saltó en el aire y flotó frente a Luna, sus alas eran solo un borrón mientras batían increíblemente rápido. Luna agitó su varita hacia el pájaro nuevamente y la pequeña criatura obedeció y aceleró hacia su casa. Justo cuando voló sobre la puerta, pareció chocar contra una barrera invisible. Hubo un destello brillante que dejó una imagen residual en los ojos de Luna y luego hubo una pequeña lluvia de plumas quemadas y humeantes, huesos en polvo y cenizas flotando en la brisa. El rostro de Luna se retorció en una pequeña mueca de disgusto. «¡Mierda!», gritó en un tono enfático. Otro fracaso más, pensó, incluso cuando su mano se acercó al bloque y pellizcó otro trozo de la sustancia parecida a la masilla. Quizás, algo más pequeño, pensó. O Albus Dumbledore marcó mentalmente los horrocruxes que había recolectado hasta ahora. La copa de Hufflepuff había sido bastante fácil. Todo lo que había hecho falta era poner a Bellatrix Lestrange bajo la maldición Imperius y hacer que ella le diera su llave de la bóveda y firmara una carta que le permitiera acceder a la bóveda. Los goblins ni siquiera habían hecho la más mínima protesta. El guardapelo también había sido notablemente fácil, después de lo desagradable de la cueva, claro. Una vez que había encontrado la falsificación en la cueva con la carta firmada por Regulus, todo lo que tenía que hacer era pedirle a Sirius que le diera acceso a Grimmauld Place. Black se había negado a regresar a Gran Bretaña, pero al menos había enviado una lechuza a Creacher diciéndole que dejara entrar a Dumbledore en Grimmauld Place, donde podría interrogar al elfo con tranquilidad. Creacher había sido un poco reacio, pero al final el elfo había hablado y hablado. El pobre, bueno, criatura, y realmente algo realmente debería hacerse con esos ridículos nombres de elfos, o al menos los que eran horribles juegos de palabras, pero de todos modos, el pobre pobrecito, el pobrecito finalmente se había alegrado mucho de poder llevar a cabo la última orden de Regulus de destruir el guardapelo. También se maravilló de la arrogancia de Voldemort. ¿Realmente había pensado que la Dama Gris nunca hablaría? Especialmente con un director de Hogwarts. Aunque Hogwarts ya no funcionaba como una escuela, el hecho de que él fuera el director todavía tenía cierta influencia sobre los fantasmas. ¿Voldemort realmente había pensado que esconder un Horrocrux dentro de los muros de Hogwarts era una buena idea? A veces realmente se preguntaba sobre Tom. La cordura del chico había perdido hace mucho tiempo, por supuesto, pero realmente le habría atribuido más sentido común que esconder la diadema dentro de Hogwarts. Ahora todo lo que quedaba era el anillo Gaunt, Nagini Y. Bueno, cruzaría ese último puente cuando llegara a él. El chico todavía tenía que enfrentarse a Voldemort primero y todavía tenía esperanzas de poder asegurarse de que el chico sobreviviera. Pero en cualquier caso, todo eso era para el futuro. Por ahora el anillo Gaunt lo esperaba en la cabaña Gaunt. Una vez que tuviera en sus manos el conjunto completo, podría usar la espada de Gryffindor para destruirlos. Todavía no lo había hecho porque le preocupaba que Voldemort pudiera sentir o percibir de alguna manera la destrucción de sus Horrocruxes. Eso no funcionaría en absoluto. Luna estaba sentada en la mesa de la cocina mirando fijamente una balanza frente a ella. También sostenía un cronómetro en sus manos. Harry entró a la cocina y Luna movió con calma una caja de cereales frente a la balanza para bloquear su vista. Entonces regresaste, dijo. ¿Algún progreso? ¿Qué estabas intentando esta vez? Había un sistema de armas teórico sobre el que leí llamado Thor.
Básicamente implicaba poner grandes barras de metal en órbita y luego hacer que cayeran sobre tu objetivo. Debido a la alta velocidad, supuestamente tendrían el impacto equivalente a varias toneladas de dinamita, dijo Harry mientras se desplomaba en una silla. Estaba absolutamente exhausto. ¿En órbita? ¿Pero cómo se puede conseguir que algo suba tan alto?, preguntó Luna, asombrada. Pensé que un traslador podría ser capaz de hacer que una gran roca se elevara lo suficiente, dijo Harry. No, eso no funcionaría, dijo Luna. El hechizo del traslador solo está diseñado para transportar personas en la superficie de la Tierra. Sí, lo sé, pero tú sabes tan bien como yo que los hechizos se pueden modificar, si sabes lo que estás haciendo, dijo Harry. Aunque puede ser bastante peligroso, dijo Luna, pensando con tristeza en su madre. Soy muy cuidadosa, dijo Harry, y sabes, a veces tienes que correr algunos riesgos. ¿No fue tan difícil en realidad? Quiero decir, el hechizo ya permite el transporte a una altura diferente. El traslador desde la cima de una montaña a la playa todavía te coloca en la playa, no a la altura de la montaña. Conceptualmente es más o menos lo mismo que crear un traslador a la cima de una montaña, solo que en este caso la montaña no existe. Español, todo lo que tienes que hacer es quitar la parte del hechizo que hace que el traslador te transporte al nivel del suelo y listo. Entonces, ¿qué pasó?, preguntó Luna. Me llevó bastante tiempo, en realidad, pero finalmente logré modificar el hechizo del traslador para llevar algo lo suficientemente alto. No en órbita, desafortunadamente, pero lo suficientemente alto como para que una roca de 1 tonelada que cayera desde esa altura hiciera daño más que suficiente. Las barreras antibombas aún podrían desviarla, pero si aterrizas justo fuera de las barreras, en el lugar correcto, entonces teóricamente la explosión resultante sería lo suficientemente profunda como para destruir el edificio protegido desde abajo. Las barreras antibombas están diseñadas para protegerte de los bombardeos aéreos, así que podría haber funcionado. Desafortunadamente, sí, preguntó Luna suavemente. Es imposible apuntar con precisión a esas malditas cosas. Ya sabes, esa sensación de giro que tienes con los trasladores. Cuando las rocas alcanzaban el objetivo, salían girando en direcciones impredecibles. Las malditas cosas aterrizaban por todos lados. Ninguno logró aterrizar en el objetivo, dijo Harry con tristeza. Los muggles tienen algo llamado miras de bombas, ¿no?, preguntó Luna. Sí, han existido desde, no sé, al menos desde la Segunda Guerra Mundial, pero para usar una de ellas, tendría que trasladarme con la roca, luego, de alguna manera, mantenerla levitando en el aire mientras la muevo a la posición Y. Básicamente, no es una solución viable. No sé, un peso pluma y un hechizo encogedor podrían permitirte volarla en una escoba y luego, una vez que hayas descubierto el lugar correcto, revertir los hechizos Y. Tendría que estar en una escoba volando justo sobre el cuartel general de Voldemort. No, eso es un poco demasiado peligroso, incluso para un ex Gryffindor como yo. Como dije, a veces tienes que tomar riesgos, pero volar justo sobre la cabeza de Voldemort. No, no estoy dispuesto a aceptar esa solución, dijo Harry. Bueno, tal vez tenga otra solución para ti. Se me ocurrió, cuando estabas jugando con esa pistola tuya, que una solución más simple sería simplemente transfigurar tus explosivos en un pájaro o una bandada de pájaros y hacer que vuelen hacia la casa de Voldemort. Luego, una vez que estén allí, la transfiguración se revertiría Y. No funcionaría, interrumpió Harry. Es muy fácil establecer una barrera que evite que los animales y objetos transfigurados crucen. Dado que se sabe que Dumbledore es un maestro de la transfiguración, no hay forma de que Voldemort no tenga eso en su casa. Luna sonrió ampliamente. Y, por supuesto, tenemos algo similar que protege nuestra casa, afirmó. Sí, por supuesto. No es como si pudiera olvidar una protección básica como esa, dijo Harry. Bueno, odio decírtelo, pero creo que encontré una debilidad en tus protecciones, dijo mientras movía la caja de cereales y agitaba las manos frente a la balanza como si estuviera presentando un premio en un programa de juegos. ¡Tada!, gritó triunfante. Harry parpadeó ante la balanza. Tenía una gran masa deforme de una sustancia de aspecto familiar sobre ella. Ese es el explosivo que estaba usando para llenar mis casquillos. ¿Por qué lo estás pesando?, preguntó confundido. Vigila de cerca la lectura de la balanza, dijo Luna. Yo, no veo lo que se supone que debo estar mirando, simplemente aumentó. Lo hizo. ¿Cómo demonios?, preguntó Harry mientras observaba cómo la aguja de la balanza subía. Era muy lento, pero constante.
El peso del explosivo iba en aumento. Luna le entregó un par de gafas de sol. Las hechicé para que puedas verlas, dijo. ¿Qué? Preguntó Harry mientras se ponía las gafas de sol. ¿Qué? ¿Oh, qué son esas cosas? Preguntó asombrado. Podía verlas claramente a través de las gafas de sol. Una corriente constante de puntos brillantes, diminutos, casi infinitesimalmente pequeños. Fluían por el aire, flotando de forma constante en una corriente constante. Los diminutos puntos aterrizaban sobre la masa de explosivo y desaparecían, uniéndose de alguna manera a ella y aumentando su masa. Se levantó y siguió la corriente de partículas brillantes. Fluían a través de la ventana. Abrió la puerta y caminó alrededor de la casa hasta que las vio nuevamente y las siguió hasta el lugar de donde provenían. Para su total conmoción y estupefacción, provenían de afuera de su propiedad, fluyendo a través de sus barrios como si no existieran. Se volvió hacia Luna, con la boca abierta de asombro. «Esos son Uraxtours», dijo Luna con aire de satisfacción. «Transfiguré tu explosivo en un HMMM. ¿Cuál es el sustantivo colectivo para ellos?», me pregunto. «¿Una bandada? ¿Una manada? Tal vez un asesino, como los cuervos. Digamos que son un grupo». Sí, transfiguré alrededor de 1 libra de tu explosivo en un montón de Uraxtours y los solté a 1 milla de distancia. También tuve que hacerles pensar que había un cerebro grande y jugoso aquí en la báscula. Les tomó poco menos de 1 hora llegar aquí al ritmo que vienen, diría que todos deberían terminar de llegar aquí en aproximadamente, digamos otros 5 a 10 minutos. Urak, pero, Luna, tú sabes tan bien como yo que, ¿cómo lo digo exactamente? No existen, por ejemplo, explotó su mente dando vueltas con el hecho de que había una debilidad en sus protecciones. Luna sonrió. ¿Recuerdas nuestras clases de transfiguración? ¿Cuál fue la primera transformación inanimada que aprendimos? De botones a escarabajos, pero, supongamos por un segundo, que los escarabajos de repente se extinguieran. Ahora no hay más escarabajos sobre la faz de la Tierra. ¿Eso te impediría ser capaz de transfigurar un botón en un escarabajo?, preguntó Luna. Bueno, no. Pero eso es solo porque sé cómo se supone que debe lucir un escarabajo y cómo se comporta Y. Harry se quedó en silencio cuando se dio cuenta de a qué se refería Luna. Y, sé todo lo que hay que saber sobre los Uraxtours, dijo Luna. Harry se apresuró a volver a la casa y sacó sus monitores de protección. «Maldita sea», gritó. No se están registrando en absoluto en la protección de animales transfigurados, por supuesto, hay un límite de tamaño para que se active la protección y la cantidad de magia en un solo Uraxpur no es suficiente para activarla, pero, y ni siquiera en la protección de materiales peligrosos, lo que tiene sentido ya que no detectarían una transfiguración Y. Mierda, ni siquiera la protección antibacteriana, que debería haberlos mantenido fuera, pero entonces no son bacterias ni virus Y. Maldita sea. Voy a tener que rehacer todas esas defensas. Luna entró con calma y serenidad. «Pero, ¿resuelve tu problema con Voldemort?», preguntó. «Oh, sí, creo que debería hacerlo», dijo Harry. «También necesitarías un detonador, y una forma de apuntar a algún lugar dentro de su casa donde no se notarían cuando se revierten, por supuesto, algún lugar como el sótano o los huecos entre las paredes o debajo de las tablas del suelo, pero creo, sí, lo has hecho muy bien, Luna. Tenemos una forma de hacer estallar a Voldemort a kilómetros de distancia». «Sí, gritó Harry con alegría antes de levantar a Luna y hacerla girar por la habitación. Dumbledore estaba de pie frente a la cabaña de los demonios, con su varita en alto frente a él. Un observador Muggle podría haber pensado que el anciano estaba tratando de dirigir una orquesta invisible por la forma en que la varita de Dumbledore se movía rápidamente frente a él. De hecho, Dumbledore estaba ocupado analizando las protecciones alrededor de la cabaña de los demonios. No había tantas, para su sorpresa. Por mucho que hubiera encontrado en la cueva, las defensas de Voldemort tendían más bien hacia lo crudo y sin refinar. Al menos no había inferi aquí, pensó mientras lanzaba perezosamente una maldición cortante para decapitar a otra serpiente que estaba lista para atacarlo. Con un último y poderoso empujón de su magia, atravesó la última barrera. Ahora todo lo que quedaba por hacer era encontrar el anillo. Bueno, la verdad sea dicha, no tenía idea de si de hecho era un anillo. Voldemort podría haber usado fácilmente otro objeto, pero por lo que sabía del chico, esperaba que Voldemort hubiera hecho un Horrocrux con el anillo y lo hubiera escondido aquí. Aquí, en lo que podría haber sido su hogar ancestral si su madre no hubiera huido para atrapar a un Muggle.
Aún así, no debía correr riesgos, pensó. Por eso, había tenido la previsión de traer a un Peter Pettigrew bajo la protección de la maldición junto con él. Se volvió hacia el hombre con forma de rata y le ordenó que entrara en la cabaña para buscar el anillo. Por si acaso había una trampa que no había visto, sería mucho mejor que el animago traidor la activara. Estaba realmente impaciente mientras esperaba a que Pettigrew terminara de buscar en la cabaña. Pasó el tiempo colocando casualmente algunas defensas propias. No sería bueno que lo emboscaran. No ahora, no cuando estaba tan cerca de su objetivo. Fue entonces cuando empezaron los gritos. Pettigrew estaba gritando. El hombre tenía que haber activado una de las protecciones. Dumbledore entró en la cabaña y rápidamente encontró a Pettigrew. El hombre se había puesto tontamente el anillo en su mano de metal y la plata se estaba volviendo negra y burbujeando alrededor del anillo. El metal parecía retorcerse ante los ojos de Dumbledore. Gotas de plata fundida goteaban de la mano de Pettigrew y el hombre se convulsionaba en el suelo. Dumbledore hizo callar rápidamente a Pettigrew. Los gritos lo estaban poniendo de los nervios después de todo. Se inclinó y miró el anillo. No podía tocarlo, pero necesitaba quitárselo a Pettigrew o no sabía qué le haría al hombre. Lanzó una rápida maldición cortante, pero los encantamientos que todavía estaban activos en la mano de metal desviaron la maldición. Dumbledore suspiró. Afortunadamente, tuvo la previsión de traer la espada de Gryffindor con él. Rápidamente la sacó de debajo de su túnica y la blandió contra la mano de Pettigrew, con la intención de cortarle la mano a la altura de la muñeca. Desafortunadamente, obviamente todavía había cierto grado de autoconservación en la mente de Pettigrew. O tal vez la mano estaba tratando de protegerse. En cualquier caso, Pettigrew movió la mano y trató de desviar el golpe. Esto colocó el anillo en la posición perfecta, de modo que cuando la espada cayó, lo atravesó, partiéndolo exactamente en dos. Dumbledore miró consternado las mitades rotas del anillo. La piedra estaba extrañamente intacta y Dumbledore conjuró una tela gruesa y recogió con cuidado la piedra. Tendría que estudiarla más tarde. Por ahora, tenía que salir de allí y regresar a Hogwarts. Llevó a Pettigrew con él y se apresuró a salir por la puerta. Tiró de la puerta de la choza y tuvo que agacharse inmediatamente para evitar la maldición explosiva que de otro modo le habría cortado la cabeza. Oh, Dios, parecía que Voldemort había sentido la destrucción de uno de sus horrocruxes después de todo. Había varias figuras sombrías fuera de la choza lanzándole maldiciones. Rápidamente se agachó de nuevo dentro de la choza y selló la puerta mientras consideraba sus opciones. Se preguntó si debería simplemente llamar a Fawkes o tal vez debería aprovechar esta oportunidad para capturar a unos cuantos mortífagos más. La elección había sido bastante escasa últimamente. Echó un vistazo rápido por la ventana y vio una gran serpiente deslizarse. Esa tenía que ser una Ginny, se dio cuenta. Voldemort había enviado a su serpiente junto con sus hombres. Eso lo aseguró. Todo lo que tenía que hacer era lanzar una maldición afortunada a la serpiente y luego podría regresar felizmente a Hogwarts. Se preparó para lo que estaba por venir. Esta no era una pelea en la que pudiera darse el lujo de andarse con rodeos. No habría aturdimiento ni captura de mortífagos en esta pelea. No, la serpiente tenía que morir y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para asegurarse de que eso sucediera. Obligó a Pettigrew a volver a su forma animada, lo aturdió y lo empujó dentro de un bolsillo. No sería bueno que el hombre se interpusiera en el camino. En su prisa, el director no se dio cuenta de que la maldición todavía estaba viajando por el brazo de Pettigrew. Lanzó una maldición explosiva que destruyó el costado de la choza opuesto a la puerta. Dumbledore salió del agujero recién creado en el costado de la choza ahora casi completamente demolida. Se arrodilló y clavó su varita en el suelo. Al instante, una horda de animales surgió del suelo a su alrededor. Lo rodeaban en un anillo defensivo docenas de leones, tigres y lobos. «Es hora de cazar, muchachos», gritó y se pusieron en marcha. Dumbledore corrió tras ellos, su varita lanzando maldiciones a diestra y siniestra. Vincent Crabbe estaba absolutamente aterrorizado. Le habían ordenado acompañar al Señor Oscuro en su misión junto con algunos otros mortífagos. Por lo general, esto se habría considerado un gran honor, pero debido al hecho de que la única razón por la que lo habían elegido era que casi no quedaba nadie, la gente había estado desapareciendo durante semanas y nadie sabía quién estaba detrás de eso. La gente había estado susurrando que el mítico niño que vivió había regresado para acabar con todos ellos. En ese momento Vincent se había burlado. Todos sabían que el niño que vivió era un mito.
Pero ahora casi no quedaba nadie y, por lo tanto, sí, realmente ya no era un honor tan grande. Aún así, no había estado demasiado preocupado. El Señor Oscuro estaba con ellos. ¿Quién podría hacerle frente? Se habían trasladado a una vieja y destartalada choza, enclavada en algún lugar entre los árboles, y fue entonces cuando todo se fue al infierno. De repente, estaban siendo atacados por todo tipo de bestias. Dos de los mortífagos que estaban con él tenían la garganta desgarrada por lobos, y estaba seguro de haber visto a un gran oso negro destripando a otro. Fue entonces cuando se dio la vuelta y corrió. Corrió como nunca antes lo había hecho. Se detuvo después de unos momentos, demasiado sin aliento para continuar, y se arriesgó a mirar hacia atrás. No podía distinguir mucho a través del bosque que rodeaba la choza, pero no tenía que hacerlo. La noche estaba iluminada por los destellos de las maldiciones que volaban en todas direcciones. Grandes bocanadas de fuego demoníaco se elevaban hacia el aire, que aún estaba lleno de los aullidos y rugidos aterradores de los animales. Se dio la vuelta para correr de nuevo cuando vio un destello dorado con el rabillo del ojo. Había una snitch volando rápidamente hacia él, volando con gracia entre las ramas de los árboles que lo rodeaban. Le lanzó maldiciones, pero la snitch las esquivó sin esfuerzo y voló directo a su cara. Por reflejo, intentó golpearla para sacarla del aire y se sorprendió cuando sintió un dolor repentino y agudo. Su mano estaba cortada casi hasta el hueso. Se quedó mirando la snitch que había logrado tirar al suelo. Se dio cuenta de que sus alas eran extrañas, no se parecían en nada a las snitch que había visto antes durante los juegos de Quidditch. Esta snitch tenía las puntas de las alas con una forma muy diferente. Sus puntas eran como navajas, afiladas y brillantes. Mientras acunaba su mano herida contra sí mismo, escuchó un crujido y miró hacia arriba. Fue entonces cuando vio al resto. Docenas y docenas de snitches, todas volando hacia él. Segundos después, las snitches estaban sobre él. Alas con bordes afilados como navajas cortaban y apuñalaban, cortaban una y otra vez y destrozaban a Vincent Crabbe en tiras sangrientas. Dumbledore estaba lanzando maldiciones a un ritmo increíble. Quienquiera que fuera su oponente, eran bastante buenos. Casi al nivel del propio Voldemort, pensó. Paró algunas maldiciones con su varita, conjurando escudos sólidos de la nada para bloquear otro par de maldiciones imperdonables, y blandió un látigo de fuego para hacerlas retroceder. Se preguntó, una vez más, quién era su oponente. Aún no lo había visto bien. No era Voldemort, ya que sabía que Voldemort era terriblemente propenso a regodearse durante una pelea. El hombre apenas podía lanzar una sola maldición sin precedirla con un largo monólogo sobre cómo iba a destruir a su oponente. Un mortífago de alto rango, alguien a quien había extrañado. Mucha suerte, ya que habría tenido que correr si hubiera sido Voldemort, ya que solo Harry podía derrotarlo. Una maldición cortante golpeó a Dumbledore en el costado. Siseó de dolor incluso mientras lanzaba un contraataque. Sin embargo, fue un poco lento, ya que su oponente logró introducir una maldición explosiva a través de sus escudos. Dumbledore vio la maldición entrante y levantó un escudo en el último segundo. Esto logró salvar su vida, aunque la fuerza de la explosión aún hizo que el anciano cayera de cabeza. Aterrizó boca abajo en el suelo y un instinto lo hizo rodar hacia un lado justo cuando Nagini golpeó donde había estado tendido un instante antes. Él devolvió el golpe rápidamente y con precisión, un hechizo perforador perforó un agujero en la cabeza de Nagini. Una niebla humeante que se elevaba del cuerpo le hizo saber que había logrado destruir otro Horrocrux. Hubo un grito incoherente de rabia y vio a su oponente corriendo hacia él lanzando maldiciones alocadamente. El hombre claramente había perdido la cabeza en el calor de la batalla y Dumbledore no perdió tiempo en aprovecharse. Una ráfaga de maldiciones salió de su varita, perforando agujeros irregulares y sangrientos donde quiera que aterrizaran. El hombre estaba literalmente partido en dos por el feroz ataque de los hechizos de Dumbledore. Dumbledore se enderezó lentamente con una mueca en su rostro. Estaba completamente cubierto de pequeñas heridas, ninguna de ellas mortal por sí sola, pero sumadas, ese hombre había sido realmente bueno, pensó. No había estado en una pelea tan feroz en décadas. Era una pena que el hombre no le hubiera dado la oportunidad de capturarlo con vida. Alguien tan hábil podría haber sido útil de alguna manera. Una pena, de verdad. Dumbledore se sentía mareado por la pérdida de sangre y sintió que era hora de irse a casa. Hora de llamar a Fawkes y regresar a Hogwarts y dejar que lo curaran. Aún así, al menos debería ver a quien acababa de matar. Caminó hacia el cadáver recién hecho y con un movimiento de su varita lo giró.
La cara era un desastre sangriento, pero los extraños rasgos de serpiente de Voldemort todavía eran bastante inconfundibles. ¿Cómo? ¿Cómo demonios había logrado derrotar a Voldemort? Esto no debería haber sido posible, pensó Dumbledore. ¿Qué había pasado con la profecía? ¿Qué había pasado con Harry? ¿Cómo? Tal vez la profecía no había sido válida después de todo. Dumbledore se tambaleó y casi se cayó. Los efectos de la pelea lo estaban afectando y se estaba desvaneciendo rápidamente. Agarró con fuerza la túnica de Voldemort antes de llamar a Fawkes para que los transportara de regreso a Hogwarts. Harry estaba sentado y disfrutando de la primera taza de café del día cuando Sirius Black entró corriendo en la habitación. Lo siguió Luna, quien obviamente lo había dejado entrar, y sus brazos estaban llenos de botellas y botellas de alcohol. ¿Por qué no estás celebrando?, gritó mientras comenzaba a dejar las botellas en la mesa de la cocina. Harry miró a Sirius confundido. ¿Celebrar qué?, preguntó. Por la barba de Merlín. ¿No te has enterado? Tomé un traslador aquí casi tan pronto como llegué. Dumbledore derrotó a Voldemort anoche. El viejo cara de serpiente está muerto. Está más muerto que un clavo. Está criando margaritas. Estiró la pata. Dio un largo paseo por un muelle corto. Está durmiendo con los peces, bajó la cortina y se unió al coro invisible. Es un estirado, un ex señor oscuro. Tiene su boleto perforado y está en el Tártaro ayudando a Sísifo a empujar esa roca hasta la montaña. Él es. Creo que ya entendí, gracias, dijo un aturdido Harry, no poco sorprendido por la noticia. Bueno, ¿qué estás esperando? ¿Vamos? ¿Empezar a beber? Tenemos una fiesta a la que asistir esta noche y queremos estar agradablemente borrachos antes de llegar allí, dijo Sirius. ¿Fiesta? Sí, alquilé el Pink Pussycat para la noche y he invitado a todos los expatriados de Sudamérica. Y ya sabes lo que dicen, no es una fiesta a menos que sea una fiesta de Sirius. Son como las 9 de la mañana y. Espera, ¿qué pasa con él? ¿Qué? Ya sabes, la profecía, la que Dumbledore estaba mencionando, pensé, oh, al diablo con el juego de soldados. Supongo que mi primera reacción fue correcta. La profecía era un montón de tonterías después de todo, dijo Harry. En realidad, dijo Luna pensativa, tal vez no. ¿Cómo es eso?, preguntó Harry. La profecía decía que uno de los dos moriría a manos del otro. No decía manos. ¿Por qué mano y no manos? Quiero decir, ¿no sería más común decir manos? Hice el pastel con mis propias manos. Estrangulé al hombre con mis propias manos. Etcétera. Dijo Luna. No sé, está hecho a mano, por supuesto, y creo que son bastante intercambiables. ¿Qué importa de todos modos?, preguntó Harry. Bueno, cuando se trata de profecías, cada letra puede ser significativa. Creo que el hecho de que la profecía diga mano en lugar de manos cuando manos podría haberse usado con la misma facilidad es bastante significativo. Déjame explicarte. Digamos que estás manejando un negocio y digamos que Sirius aquí es tu asistente y hace gran parte de tu trabajo. Es enormemente útil y. Vaya, gracias Luna, interrumpió Sirius. Y, continuó Luna, ignorando la interrupción, le estás presentando a alguien y quieres dejarle claro lo importante que es para ti y para tu negocio. ¿Cómo lo presentarías? Te presento a Sirius Black, mi asistente, dijo Harry en tono burlón. Luna le lanzó a Harry una de esas miradas. ¿En serio?, pensó, ¿tenía que deletrearlo todo? Eso es lo que le pasó por vivir con un Gryffindor y no con un Ravenclaw. Vamos, ¿no dirías algo como, te presento a Sirius Black, es mi mano derecha? ¿Mano derecha? Sí, por supuesto, usarías mano en lugar de manos en ese contexto, pero, dijo Harry. ¿Y si deshacerte de Voldemort fuera tu trabajo? En ese caso, cuando le ordenaste a Dumbledore que comenzara a encargarse de los mortífagos, él básicamente estaba trabajando para ti. Le habías delegado el trabajo, lo que lo convertiría en tu mano derecha. ¿No es así?, preguntó Luna. Eso es exagerar un poco, ¿no?, preguntó Harry. Eso es profecía, respondió Luna. Nunca se cumplen de la forma que uno esperaría. Pero, ¿qué hay de la parte sobre el poder que el señor oscuro no tiene y todo eso?, preguntó Harry. Creo que eso es obvio, ¿no? Vamos, Harry, recuerda esos recuerdos. Dumbledore siempre sospechó de Voldemort, desde el día que lo conoció en el orfanato. Tom Riddle no pudo persuadir a Dumbledore para que le diera una galleta y tú lograste persuadir a Dumbledore para que declarara la guerra tú solo, dijo Luna.
Entonces, el poder que el Señor Oscuro no conoce era solo la capacidad de convencer a Dumbledore de que se levantara de su trasero e hiciera algo. Preguntó Harry asombrado. Creo que voy a necesitar esa bebida después de todo. Dumbledore estaba en su oficina en Hogwarts. Frente a él estaban los restos de los Horrocruxes de Voldemort. Los había destruido todos con la ayuda de la espada de Gryffindor. Ahora todo lo que quedaba era, la chimenea se puso verde y la cabeza de Poppy Pomfrey apareció en ella. ¿Sí, Poppy? Preguntó. Quería que le informaran cuando sucediera, director. Peter Pettigrew falleció hace unos momentos, dijo. Gracias, Poppy, dijo el director con tristeza. Era una lástima lo de Pettigrew. Era una lástima que Severus no hubiera estado cerca. Con la ayuda de las pociones del hombre podrían haber hecho algo con la maldición, pero lamentablemente Snape se había escapado hace años. Dumbledore había oído que el hombre había viajado al lejano oriente, donde desafortunadamente se había topado con el gremio de pociones local. Los magos chinos eran bastante protectores de sus pequeños feudos y la personalidad áspera de Snape tampoco habría ayudado. Había molestado a alguien y pronto había desaparecido. Dijeron que la cabeza del hombre había quedado clavada en una estaca en el apartamento que había alquilado. Qué lástima, el chico una vez había sido tan prometedor. Dumbledore hizo una mueca mientras se sentaba de nuevo detrás de su escritorio. Apenas podía moverse sin que partes de su cuerpo protestaran. Todavía se estaba recuperando de la pelea y desafortunadamente apenas tuvo tiempo para hacerlo. Estaba consternado por lo que tendría que hacer, pero no veía otra salida. Era un acto terrible lo que estaba contemplando, pero tenía que hacerlo por el bien mayor. A pesar de la aparente muerte de Voldemort, aún podría resucitar siempre que quedara un solo Horrocrux. No, Voldemort habría hecho arreglos. Estaba seguro de eso. Todo lo que se necesitaría era que un solo mortífago llevara a cabo el ritual nuevamente y Voldemort estaría de regreso. Tenía que actuar rápido. Tenía que deshacerse del último Horrocrux antes de que Voldemort pudiera resucitar. Harry Potter tenía que morir.